Hola a todos, mi nombre es María de los Ángeles Zambrano, soy neumóloga en la Fundación Jiménez Díaz y les voy a hablar el día de hoy acerca de la CPAP virtual en el módulo de sistemas de presión única. Como bien les han explicado previamente, la CPAP corresponde a la aplicación de presión mantenida de forma continua en la vía aérea, tanto en inspiración como en expiración, mediante un flujo de gas, y corresponde a una terapia que tiene gran utilidad clínica, principalmente porque aumenta la capacidad vital forzada, evita el colapso alveolar y favorece el intercambio gaseoso, de manera que mejora la oxigenación, mantiene permeable la vía aérea y permite también estabilizar la función diafragmática. La mayoría de los dispositivos que les han comentado previamente tienen un sistema mecánico que genera una presión y ésta se transmite directamente al paciente a través de una interfaz. Pero no todos los dispositivos tienen un sistema mecánico. Existen algunos que únicamente por su diseño permiten generar una presión mediante una válvula virtual a partir de un flujo de gas. Es el caso de la CPAP de Busignac. Para poder comprender este dispositivo, tenemos que hablar un poco de hidrodinámica, que es el área de la física que se encarga del estudio de la mecánica de fluidos y cuyo principal exponente fue Daniel Bernoulli, que publicó en el siglo XVIII las bases matemáticas de lo que posteriormente pasó a ser el principio de continuidad y el principio de Bernoulli, que son dos principios físicos fundamentales para comprender el funcionamiento de la CPAP de Busignac. Vamos a empezar por el principio de continuidad. Vamos a imaginar un fluido que transcurre a través de una tubería, que puede ser, por ejemplo, la sangre circulando a través de un capilar o el aire a través del sistema respiratorio. El principio de continuidad establece que la masa del fluido que va de un extremo de una tubería a otro se mantiene constante, es decir, que se conserva sin cambios a medida que el flujo se va desplazando dentro de esa tubería. Para que el principio de continuidad sea válido, son necesarios tres requisitos fundamentales. Uno, que el flujo sea estacionario, es decir, que el caudal en todas las posiciones de la tubería no se modifique. Por otro lado, que el flujo sea lineal, es decir, que no haya turbulencias. Y finalmente, que el flujo no tenga viscosidad, que no se produzca roce entre las partículas del fluido y las paredes de la tubería que se opongan al movimiento de dicho fluido. Si imaginamos, por ejemplo, este sistema, que podría ser perfectamente la vía respiratoria, donde hay un flujo de aire continuo que va de la posición 1 a la posición 2, vemos que evidentemente el calibre a lo largo de la vía respiratoria no se mantiene constante, sino que hay zonas de mayor área y zonas de menor área. Así en este caso vemos que el área 1 va a ser mucho mayor que el área 2. Existe también una diferencial de distancia que debe recorrer el fluido para pasar de la posición 1 a la posición 2 en un determinado periodo de tiempo. El principio de continuidad establece, en este caso, que la masa en la posición 1 va a ser exactamente igual a la posición 2 y que en cada zona, digamos, de este trayecto, los fluidos van a tener un volumen concreto y se van a movilizar a una velocidad específica. Como mencionábamos previamente, para que se cumpla el principio de continuidad es fundamental que el flujo sea estacionario, por lo que podríamos decir que el flujo en la posición 1 va a ser exactamente igual que el flujo en la posición 2. Y sabemos que el flujo de un determinado fluido se calcula multiplicando el área de la zona de la tubería o del conducto por la velocidad de dicho fluido. De manera que según el principio de continuidad y partiendo del hecho de que el flujo es estacionario, podríamos decir que el área 1 por la velocidad del fluido en la posición 1 es igual al área 2 por la velocidad del fluido en la zona 2. Volviendo a nuestro ejemplo, vemos que en el área 1, que evidentemente es mayor, para que se pueda mantener una igualdad con una zona con un área menor, la velocidad en la primera zona tiene que ser muy baja, mientras que la velocidad aumenta en la zona 2. Esto sería entonces el principio de continuidad. Volviendo nuevamente al principio de Bernoulli, este describe igualmente el comportamiento de un fluido a través de un conducto y describe principalmente que en un fluido ideal que circula a través de un conducto cerrado, la energía total que posee ese fluido se mantiene constante a lo largo de su recorrido. Es decir, la energía va a ser igual tanto en el punto 1 como en el punto 2. Esta energía depende de tres variables fundamentales. Por un lado, la energía por presión, que corresponde a la presión que ejerce dicho fluido. Por otro lado, la energía cinética, que se relaciona directamente con la velocidad que tiene ese fluido.
Y finalmente la energía por potencial gravitacional que se relaciona directamente con la altura en relación al suelo que tiene dicho fluido. Si volvemos nuevamente a nuestro ejemplo con el que estudiamos el principio de continuidad, vemos que la viscosidad del aire va a ser exactamente igual en todas las partes de nuestro sistema respiratorio, por lo que esta parte de la ecuación la podríamos eliminar y estamos de acuerdo en que en este sistema no existe una diferencia de altura entre la posición 1 y la posición 2 respecto al suelo, por lo que esta otra parte de la ecuación también se podría eliminar. De manera que si simplificamos la ecuación, podríamos hablar de que la presión 1 más la velocidad en el punto 1 va a ser igual en un sistema equilibrado según el principio de continuidad y el principio de Bernoulli a la presión del fluido en la parte 2 más la velocidad que tenga dicho fluido en esa misma posición. Digo que es una ecuación muy simplificada porque desde un punto de vista matemático esta eliminación de variables no es del todo correcta, pero esto es solamente para poder comprender los aspectos fundamentales y poder entender posteriormente cómo funciona la CEPAC de Boussignat. De esta manera, hablaríamos de que, según el principio de continuidad, en la posición 1, donde yo tengo una velocidad reducida, se genera o esto se traduce en un aumento de presión y en un sistema equilibrado en el cual en la zona 2 la velocidad es mayor, como consecuencia se produce una disminución de la presión. Si unimos ambos principios, tanto el de continuidad como el de Bernoulli, tendríamos que, si en un conducto como la vía respiratoria hay un flujo continuo de aire de una zona de mayor diámetro a una zona un poco más estrecha, en la zona de mayor diámetro la velocidad del flujo de aire va a ser menor y esto se traduce en un aumento de presión, mientras que en la zona más estrecha, en la que evidentemente el área es menor, la velocidad de dicho fluido aumenta y lo que esto genera como consecuencia una disminución del nivel de presión. Este aspecto es fundamental para poder comprender el funcionamiento de la CEPAC de Boussignat. Y este dispositivo pues, fue ideado por un médico francés de origen croata que en unas circunstancias en las que tuvo que atender a unos pacientes que tenían quemadura de la vía aérea superior, diseñó un sistema en el cual colocaba una bolsa anudada a nivel del cuello del paciente y que estaba conectado a un caudalímetro con un flujo de oxígeno de hasta 60 litros por minuto, lo que generaba una presión positiva en el interior de la bolsa que permitía oxigenar adecuadamente al paciente y que todos ellos sobrevivieran. Este sistema, evidentemente, él lo modificó generando posteriormente una patente en Estados Unidos hasta que se creó el diseño actual de un dispositivo desechable que es lo que conocemos hoy en día como la CEPAC de Boussignat. Este dispositivo consta principalmente de una zona bastante estrecha donde un flujo de aire que proviene directamente de un caudalímetro pasa a través de unos canales y luego unos canales muy estrechos con un área muy pequeña y que luego esto se abre hacia la zona donde va a estar la interfaz que va hacia el paciente. Si lo comparamos con el modelo que utilizamos previamente para explicar el principio de continuidad y el principio de Bernoulli, vemos que es bastante similar. Solamente que en este caso el flujo iría desde la posición 1 a la posición, de la posición 2, que sería la zona más estrecha, a la posición 1, que sería la zona un poco más amplia. En este caso veríamos que un flujo de aire que por el principio de continuidad se mantiene completamente constante a lo largo de todo el sistema, pasa a través de un área muy pequeña a una gran velocidad, lo que genera una presión muy disminuida y posteriormente al abrirse a una zona un poco más amplia con mayor área, la velocidad disminuye generando un aumento de presión. Este aumento de presión es lo que explica el principal funcionamiento de la CEPAC de Boussignat. ¿Y por qué decimos que es una válvula virtual? Principalmente porque no depende de un sistema mecánico para generar una presión positiva, sino que hay una entrada de aire que viene directamente a través de un caudalímetro en un área muy estrecha donde se aceleran las partículas, es decir, adquieren más velocidad, y esto posteriormente genera una turbulencia que va a transformar la velocidad en presión, sin utilizar ningún tipo de sistema mecánico. En términos generales, consta de una toma de oxígeno caudalímetro en la cual yo voy a regular los litros por minuto de aire o de oxígeno que voy a administrar al sistema, luego una interfaz por medio de la cual voy a aplicar la presión positiva directamente a nuestro paciente y luego tiene la válvula, que es un dispositivo
que tiene dos conexiones, una que va a la tubuladura que se conecta directamente con la toma de oxígeno y con el caudalímetro, y otra que se conecta con un manómetro, de manera que yo pueda cuantificar el nivel de presión que estoy administrando con mi dispositivo. Luego tengo un anillo de FIO2 que permite regular la FIO2 que administro al paciente simplemente por un sistema Venturi a través de unos litros por minuto que son administrados por un caudalímetro y regulando el diámetro a nivel del anillo, de manera que yo pueda generar por efecto Venturi una FIO2 específica. Y luego tengo el tubo en T, que se puede conectar a una cazoleta de nebulizaciones para que yo pueda administrar algún tratamiento inhalado a nuestro paciente. En general, ¿cuáles serían los pasos para poder instaurar una CPAP de Busignac? Bueno, lo primero siempre explicar al paciente los motivos por los cuales se inicia la terapia, colocarlo habitualmente en 45 grados, que algo que es fundamental, que es la monitorización, porque podemos generar cambios tanto a nivel de oxigenación como cambios hemodinámicos en nuestro paciente, por lo que es fundamental tener monitorización de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno y de la presión arterial. Luego conectamos nuestro dispositivo al caudalímetro, armamos las diferentes partes que expliqué previamente y habitualmente lo que se hace inicialmente es únicamente acercar la interfaz a la cara del paciente, tanto para medir el tamaño como para que el paciente se vaya habituando a la presión positiva, y posteriormente es que se fija con el arnés según el tamaño de la cabeza. Finalmente, a través del caudalímetro voy midiendo los diferentes niveles de presión que voy generando a partir de un flujo determinado. ¿Y cuál es justamente esta relación entre el flujo de aire que administro y la presión que genero con la mascarilla? Pues existen diversos estudios que han cuantificado esta relación. Aquí traigo únicamente uno, en el cual se observa que un flujo de 15 litros por minuto genera una presión inspiratoria de 6 centímetros de agua aproximadamente y una presión expiratoria de 5 centímetros de agua, pero que si por el contrario yo quiero generar una presión de 10 centímetros de agua, debo aplicar un caudal de al menos 25 litros por minuto. ¿Y cuál es la aplicabilidad que tiene este dispositivo? Su aplicabilidad radica fundamentalmente en que es un sistema portátil, muy fácil de transportar y muy fácil de programar y de iniciar. Y luego, desde un punto de vista clínico, pues corresponde una alternativa en todas aquellas condiciones en las que existe evidencia del beneficio que aporta la presión positiva, como es el caso, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria en pacientes sometidos a intervencionismo, como es el caso, por ejemplo, de la broncoscopia, en pacientes con edema agudo de pulmón o de forma tanto profiláctica como terapéutica en el contexto del posoperatorio. Este estudio, por ejemplo, aleatoriza pacientes hipoxémicos sometidos a broncoscopia, a CPAP de Busignac o a oxigenoterapia convencional, tanto durante el procedimiento como posterior a que éste haya culminado, observando que existe una mejoría de la oxigenación en los pacientes con CPAP tanto durante el procedimiento como inmediatamente posterior, en comparación con oxigenoterapia convencional. Este otro estudio, por ejemplo, valora pacientes con edema agudo de pulmón en los cuales está descrito el beneficio de la presión positiva en un servicio de urgencias y se randomizan aplicándole a algunos pacientes la CPAP de Busignac y a otros oxigenoterapia convencional. Vemos así como hay una disminución significativa tanto de la frecuencia respiratoria como del trabajo respiratorio y un aumento de la PAFI en todos aquellos pacientes que estaban sometidos a CPAP de Busignac. Este otro estudio busca identificar si existe algún tipo de diferencia de la CPAP aplicada con Busignac versus la CPAP con un ventilador convencional, evidenciando que no existen diferencias significativas en términos, por ejemplo, de aumento de la PCO2 o en términos de la mejoría de la frecuencia respiratoria o de la saturación del paciente con cualquiera de estos dos dispositivos. El hecho de que sea portátil y que sea un dispositivo ligero también favorece que pueda ser utilizado en situaciones extrahospitalarias, por ejemplo, en edema agudo de pulmón a nivel de atención prehospitalaria, donde se ha identificado que la necesidad de intubación es similar en aquellos pacientes con edema agudo de pulmón en los que se le coloca una CPAP de Busignac versus CPAP con un ventilador convencional, mejorando también parámetros clínicos como la frecuencia respiratoria o la saturación de oxígeno. Y ya desde el punto de vista postoperatorio, pues sabemos que los dispositivos no invasivos pueden servir tanto profiláctico, es decir,
en el posoperatorio inmediato para evitar que surja la insuficiencia respiratoria o de forma terapéutica una vez que se ha instaurado la insuficiencia respiratoria. En el caso concreto de la CEPAC de Busignac está muy descrito en cirugías abdominales y en concreto en cirugía bariátrica, que si se coloca la CEPAP de forma inmediata en el posoperatorio puede mejorar o al menos mantener la capacidad funcional pulmonar. Y ya que hemos hablado de las aplicaciones, también hay que hablar de las limitaciones, porque existe un caso concreto en el cual se ha evidenciado que la CEPAP de Busignac puede empeorar la situación clínica, que es en el caso de pacientes que tengan un importante trabajo respiratorio. Esto se cuantificó midiendo con diferentes niveles de CEPAP en diferentes sujetos sanos con distintas frecuencias respiratorias, pacientes con una frecuencia respiratoria normal y con una frecuencia respiratoria alta, similar a lo que ocurriría en una situación de distrés. Sabemos que de forma habitual durante la inspiración se genera una presión negativa a nivel de la vía aérea, mientras que durante la expiración se produce una presión positiva. Y estos cambios no son tan bruscos en pacientes que tienen una frecuencia respiratoria normal. Sin embargo, pueden generarse cambios de presión mucho más llamativos en pacientes con frecuencias respiratorias altas, de manera que la CEPAP de Busignac no es capaz de compensar y de mantener permeable la vía respiratoria. De esta manera puede incrementar el trabajo respiratorio en estos pacientes cuando tienen mayor demanda de flujo inspiratorio. Y otras limitaciones pues son bastante similares a las de otros dispositivos de soporte no invasivo, principalmente desventajas como problemas con la interfaz, por úlceras cutáneas o por sensación de boca seca, también la congestión nasal, intolerancia simplemente al dispositivo o pacientes que desarrollan aerofagia y distensión gástrica o modificaciones hemodinámicas como principalmente la hipotensión. Podemos concluir entonces que la CEPAP de Busignac corresponde a un dispositivo de soporte no invasivo que genera una presión positiva sin utilizar un ventilador mecánico, sino a través de una válvula virtual basándose en dos principios físicos básicos, que son el principio de continuidad y el principio de Bernoulli. Y por otro lado, que corresponde a un dispositivo portátil muy fácil de utilizar y muy fácil de programar, cuyas indicaciones y beneficios clínicos principalmente son aquellos en los cuales está descrito un beneficio por la aplicación de presión positiva. Finalmente, tener en cuenta que una de las principales limitaciones es que se ha demostrado que no corresponde al dispositivo más adecuado o más indicado en pacientes que tengan importante trabajo respiratorio. Muchas gracias.